Hola hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Ya estamos listos para darle gloria al Señor, ya estamos listos para traer este mensaje que pueda edificar, traer consuelo, ánimo, que pueda fortalecer su fe. Ya estamos aquí en transmisión, esta es la señal de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Estamos preparando nuestros corazones para estar ya en comunión, en transmisión en vivo con todos ustedes. Agradecemos mucho al Señor que nos permita llegar a sus hogares, que nos permite llegar a sus trabajos, en el medio de transporte en el que estén, como quiera que sean. Hoy sean bendecidos todos y que la palabra que vamos a compartir con todos ustedes sea de bendición, de edificación y fortaleza a sus vidas. Creo con todo mi corazón que Dios hará maravillas en nuestras vidas y que a pesar de todo lo que está pasando en nuestro entorno, Dios dará testimonio de que somos sus hijos. Gracias a Dios por su bendición, gracias a Dios por la salvación que nos otorga por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos ustedes sean bendecidos, bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo hoy. Como lo hemos venido diciendo desde hace 6 meses, ya llevamos 6 meses en este retiro y encierro obligado por cuestiones de la contingencia y por cuestiones de salud y por resguardar la integridad de nuestros hermanos en la congregación. Hemos mantenido el templo cerrado, pero la iglesia sigue trabajando. Así es que hoy no es la excepción, hoy estamos trabajando en lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones por hacer, y hoy estamos queriendo llegar a todos ustedes con esta palabra que espero de corazón sean todos ustedes bendecidos. Les amamos en el Señor, les saludamos a todos los que pertenecen a la comunidad Manto Nuevo y a todos los que nos visitan de cualquier otro lado. Les invitamos a que se queden, que nos acompañen en esta transmisión, que se queden a lo largo de esta enseñanza que esperamos sea de mucha bendición para todos ustedes. Queremos llegar a sus vidas, a sus hogares, y queremos que cada uno de ustedes pueda disfrutar de la gracia, el favor y la misericordia de Dios que nos da por medio de nuestro Señor Jesús. Así es que todos ustedes sean bienvenidos y nos da mucho gusto que estén aquí hoy, que puedan enlazarse a esta transmisión. Recuerden, tenemos transmisión a través de Facebook y técnicamente suponemos que está llegando a YouTube, pero si no está en YouTube en vivo, después la subiremos a YouTube. Por lo pronto estamos en Facebook, estamos ahí para que todos ustedes puedan conectarse. Lamentamos que de repente la tecnología no tenga palabra y nos falle y no nos permita hacer todo lo que queremos. Esperamos que esto se resuelva y que pronto ustedes tengan acceso a este video en YouTube. Así es que por lo pronto estamos en Facebook y a todos ustedes sean bienvenidos, a toda la iglesia, a toda la comunidad Manto Nuevo. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por los mensajes que han estado enviándonos, sus testimonios, lo que nos están haciendo saber respecto a su caminar en el Señor. Gracias de verdad. Y a los que nos acompañaron en los tiempos de oración de esta semana, pues muchas gracias también, Dios les bendiga. Tendremos esta próxima semana esos mismos tiempos de oración, el miércoles y en viernes, de aquí hasta el mes de octubre, que ya estamos a unas semanas para que estemos en este tiempo de celebración de las fiestas judías. Insisto, no es que seamos nosotros judíos o que nosotros estemos obligados a guardar las celebraciones judías, que en realidad son celebraciones del Señor, las fiestas son del Señor, el pueblo judío es quien las celebra, pero no es porque seamos judíos que tenemos que celebrarla, ni porque queramos judaizar es que tenemos que celebrarla, pero entendemos y somos entendidos de los tiempos del Señor y entendemos que si el Señor estableció estas celebraciones y las hizo como una celebración perpetua para que el pueblo de Israel las recordara y las llevara a cabo, tendrán un significado importante, sobre todo en el calendario espiritual, en el ciclo espiritual de Dios, en el que debemos de considerar nosotros para aprovechar esos tiempos, esos ciclos espirituales, aprovechar eso en el Señor y
recibir, entender, introducirnos a los asuntos espirituales de las celebraciones y las fiestas que Dios designó al pueblo de Israel. Así es que por esa razón creemos que de acuerdo al calendario hebreo recién inicia el año nuevo civil, que para quienes no lo sepan, el pueblo hebreo tiene dos celebraciones de inicio de año, que es el año nuevo civil, que recién inicia en estos días. El viernes pasado fue su celebración, y el año, el año religioso, el año que Dios estableció de las fiestas, pero que coinciden en algún momento por los ciclos y por los tiempos y por las temporadas, pues es significativo para el pueblo de Israel considerarlo. Así es que estamos de fiesta, todos los domingos estamos de fiesta, pero hoy en particular estamos de fiesta por lo que acontece al pueblo de Israel, por lo que acontece a nosotros como hijos espirituales, sabiendo y entendiendo que el plan y el mover de Dios es bendecirnos a todos aquellos que nos acercamos y creemos en Él. Así es que dando este tiempo de preámbulo para que se conecten, para que se acomoden, para que se instalen ahí en sus hogares, en sus trabajos, y puedan tomar el tiempo para escuchar esta enseñanza, que hayas acercado tu Biblia, que hayas acercado tu libreta, si es que te gusta tomar notas, y vayamos a entrar y entremos todos juntos a la enseñanza que hoy Dios tiene para todos nosotros. Así es que bienvenidos sean, como lo dije hace un momento, somos la comunidad Manto Nuevo, y estamos listos para recibir la palabra del Señor. Así es que pongámonos de acuerdo todos, oremos, vamos a orar en unanimidad, en un mismo espíritu, para recibir del Señor lo que Él tiene preparado para nosotros. Así es que oremos pues, ahí donde estás, si puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, hazlo, y pongámonos ahora de acuerdo con el Señor para que Él hable a nuestro corazón, para que Él nos ministre, para que Él nos enseñe lo que tiene para nosotros en este día. Así es que oremos pues. Padre, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor porque tú estás con nosotros. Gracias bendito Padre porque tú nos has amado y nos has bendecido. Y hoy Señor, muestras tu amor y tu misericordia en que estemos aquí y tengamos la posibilidad de reunirnos en tu nombre para adorarte, para exaltarte, con no solo con los cánticos de alabanza, sino también con nuestro corazón, estando dispuestos a escuchar el mensaje que tienes para nosotros hoy, y teniendo, Señor, nosotros libertad en el Espíritu, Señor, teniendo libertad en la comunión contigo para recibir la enseñanza, Señor, ser fortalecidos, nutridos, consolados, llenos de tu presencia, Señor, y edificados para la gloria de tu nombre, y poder establecer, Señor, tu presencia y tu gloria y tu reino en esta tierra. Señor, gracias porque nos permites estar en contacto con nuestros hermanos en la fe, con aquellos que están atentos y con esperanza de recibir una palabra que nazca de tu corazón, Señor. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti y pedimos que todos aquellos que escuchen este mensaje sean edificados, fortalecidos, atraídos con amor hacia ti, Señor, y llenos de tu presencia, con entendimiento en sus corazones y en sus pensamientos, para ir y hacer conforme en tu voluntad, conforme en tu palabra está escrito, y vivir, Señor, la plenitud, la abundancia de la vida espiritual que has prometido para todos nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, pues gracias a Dios. Qué bueno que se están llegando, que se están conectando. Compartan el video para que llegue a otras personas. De verdad que agradecemos a todos cuando hacen eso, porque hay quienes no han escuchado un mensaje de fe, de la palabra de Jesús, y cuando ustedes lo comparten, abrimos el espectro, abrimos el abanico de poder llegar a otras más personas, poder llegar a otros más por medio del mensaje que podamos compartir. Y a veces solamente el hecho de compartirlo puedes bendecir a alguien más. Así es que si tú estás viendo un mensaje como este por primera vez, te pido que nos des la oportunidad y que te quedes hasta el final. Seguramente lo que escuches hoy será de bendición para tu vida.
Así es que, bien hermanos, pues entremos a la palabra. Yo creo que a veces le quiero dar muchas vueltas porque quiero abordar el tema de manera que podamos entenderlo todos, que podamos recibirlo en el Espíritu todos y que seamos edificados a través de lo que vamos a escuchar. Y hoy en particular este tema surge de una conversación que tuvimos ayer, mi esposa, mis hijos y yo aquí en la sobremesa después de haber comido, de haber desayunado. Tuvimos una conversación en la sobremesa y estábamos hablando de varios temas, diferentes cosas que algunos definitivamente tendremos que seguir platicando con ellos. Por supuesto no estoy hablando de cosas malas, sino temas que son de interés para nosotros, que son de interés para la sociedad. Estábamos hablando de temas que son ahorita importantes en el desenvolvimiento de nuestra sociedad y de todos los movimientos sociales que hay y de los movimientos políticos y estábamos hablando de eso y surgieron varias cosas muy muy interesantes, pero algo decía mi esposa, algo comentó mi esposa que me hizo reflexionar, que me hizo hablar precisamente el día de hoy de este tema en particular, y era que si era difícil, el tema era que si era difícil ser espiritual o por qué nos costaba trabajo ser espirituales. Y la verdad es que ciertamente de repente, aun cuando conocemos del Señor, creemos que por creer en Dios o tener una creencia espiritual ya somos espirituales, cualquiera que sea esta creencia. Cualquiera, ya sea que creas en Dios, que creas en los ángeles, que creas en los santos, que creas en las vírgenes, que tengas una u otra práctica religiosa en tu vida, ya sea por tradición, por herencia o simplemente por convicción, a veces creemos que eso nos hace seres espirituales. Incluso hay quienes piensan que pueden entrar al desarrollo de sus vidas espirituales a través de cuestiones como el mentalismo, la hipnosis, cuestiones psicológicas, mentales, que en realidad, en lugar de provocar un desarrollo espiritual, en ocasiones nos llevan a una catástrofe espiritual. Y creemos que por el hecho de creer, por el hecho de tener una creencia en algo espiritual, ya somos seres espirituales. O ya estamos actuando en el espíritu, ya estamos actuando de manera espiritual. La verdad es que la Biblia, como fuente de nuestra inspiración y enseñanza, y todo lo que aprendemos y enseñamos nosotros también, viene de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros entendemos y sabemos que definitivamente hay mucho que debemos de conocer y mucho debemos de aprender para no errar en el camino espiritual que pudiéramos tomar. El camino espiritual que nos lleva o que nos conduce a cada uno de nosotros a una vida espiritual es como nuestro camino y nuestras decisiones en el mundo natural. Es decir, lo que nosotros decidimos en este mundo nos lleva hacia un camino o hacia otro. Son nuestras decisiones y son nuestras propias experiencias los que nos hacen ser de manera natural lo que ahora somos. Hemos vivido, hemos tenido experiencias, caminamos todos los días para poder encontrar encontrar una solución, un mejor destino para nuestras vidas, encontrar mejor propósito y saber que lo que estamos haciendo nos edifica. De repente nos sentimos frustrados porque en el lugar en el que nos encontramos no es en el que quisiéramos estar. De repente yo he platicado con personas que me dicen, es que no debí de haberme casado con esta persona, no debí de haber adquirido este trabajo, no debí de haber renunciado a mi trabajo, y me dicen cosas como que reflejan las malas decisiones que han tomado en su vida y que por consecuencia a esas malas decisiones en lo que ahora se encuentran o lo que ahora están viviendo es resultado de esas decisiones. Y mucha gente me pregunta, es que yo quisiera no haber tomado esa decisión. El asunto es que nos enfrascamos tanto en lo que no hubiéramos querido hacer o en lo que no debimos de haber hecho, que nos olvidamos de la posibilidad que tenemos hoy de cambiar las cosas. No podemos cambiar el pasado. Yo hago una pregunta hipotética en las conversaciones que tenemos con nuestros invitados en el programa de Vida de Fe y Café que transmitimos los sábados, que pueden encontrar aquí en Facebook.
Y platicamos con ellos los sábados y a todos ellos les he hecho la misma pregunta hipotética, sabiendo que ellos son personas que han caminado en la fe y que han logrado un nivel de fe que su fe es inconmovible, que sus convicciones son inconmovibles, de todos ellos con los que he platicado. Me atrevo a hacerles esta pregunta, me atrevo a hacerles la pregunta de si pudieras, hipotéticamente, si pudieras regresar en el tiempo y pudieras cambiar algo de tu vida, ¿lo cambiarías? Y entonces, cuando yo hago eso, cuando yo pregunto eso, la respuesta, perdón, que he recibido me ha sorprendido, porque todos están en el mismo tenor, tienen la misma convicción de no cambiar nada, de aceptar las cosas como son, si acaso son pequeñas cosas que no les afectarían en lo que ahora son y en cómo ahora viven, pero son pequeñas cosas como, por ejemplo, mostrar más amor, mostrar más afecto, invertir más tiempo en la familia, esperar un poquito más en que Dios obrara, en lugar de apresurarse por tomar una decisión atrabancada o acelerada, porque pues porque somos desesperados a veces, pero en realidad nada así como es que yo tomé una mala decisión en mi pasado que quisiera cambiar. No, nadie me ha dicho al respecto de volver al pasado y cambiar y querer cambiar algo así. Sin embargo, cuando platico con alguien más que no tiene una fe clara, una convicción clara en su vida, sí están dispuestos a volver al pasado y cambiar muchísimas cosas, desde con quién se casaron, desde terminar la universidad, los estudios que estaban realizando, desde encontrarse con personas que dejaron de ver hace mucho tiempo, retomar relaciones, en fin, cantidad de cosas que en verdad muestran o dan testimonio de que son errores que se cometieron, malas decisiones que se tomaron, pero que aún no se asimila el hecho de superarlas, y de caminar hacia adelante para mejorar las decisiones futuras. Entonces, como seguimos pensando de esa manera, en lo natural, nos damos cuenta, yo me puedo percatar que esas decisiones son los que nos llevan a ser ahora actualmente quienes somos. En lo espiritual también, en lo espiritual, las decisiones que tomamos espiritualmente también nos llevan a ser y a creer en lo que creemos espiritualmente. En varias ocasiones que hemos platicado con nuestros hijos, ellos nos han dicho, nosotros creemos lo que ustedes nos han enseñado, creemos lo que ustedes han compartido con nosotros, eso es nuestra convicción, porque ustedes nos lo han compartido. Y le agradecemos tanto a Dios que nuestros hijos tengan esa certeza, pero algo en lo que hemos insistido, mi esposa y yo, hacia ellos, y que les hemos dicho, es que qué bueno que creen lo que nosotros creemos, pero ustedes también necesitan tener sus propias experiencias espirituales y sus propias decisiones espirituales con Dios. Aunque sus convicciones son firmes, definitivamente cada uno de nosotros debe de tomar las decisiones espirituales que nos lleven a formarnos espiritualmente y que nos lleven a construirnos espiritualmente. No podemos dejar que los niños decidan espiritualmente cuando son muy pequeños, cuando la misma palabra de Dios nos enseña que los niños son movidos por cualquier creencia que pudiera llegar a sus vidas. La Biblia nos enseña que aquellos que no maduran espiritualmente son como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Y entonces eso significa que los niños pequeños no son todavía capaces en sus capacidades espirituales para poder discernir los caminos por los que deberían de andar. Por eso la Biblia misma nos enseña que instruyamos a los niños cuando son pequeños para que cuando sean viejos no se aparten de esos caminos. Hoy nuestros hijos, de mi esposa y míos, nuestros 3 hijos, hoy ya los 3 ya son prácticamente adultos, y jóvenes adultos, por supuesto. Pero las decisiones que ellos toman son como resultado de lo que les hemos venido enseñando durante toda su infancia. Pero al final de cuentas ellos construyen su propia relación y su propia experiencia espiritual con Dios. De eso quiero hablarles, precisamente si es difícil realmente ser una persona espiritual.
Y esto tiene que ver porque a veces nosotros quisiéramos entender las cosas que son espirituales, quisiéramos acercarnos a Dios con claridad en nuestros pensamientos, con convicción en nuestro corazón y dejar ciertas cosas que nos perjudican, que sabemos que no debemos de hacer y que sin embargo siguen pesando en nuestras decisiones cotidianas. Y a veces creemos que no somos lo suficientemente espirituales, que no somos que no tenemos una relación tan cercana con Dios que nos permita rechazar o desechar todo eso y nos permita deshacernos de todas esas malas decisiones que tomamos en nuestro diario vivir. Y decimos que sentimos, lo he escuchado en muchas ocasiones y creo que en algún momento yo podría decir que yo también pensé lo mismo, que no era lo suficientemente espiritual para tener una buena relación con Dios, porque no oraba lo suficiente, porque no leía la Biblia lo suficiente, porque no servía a Dios lo suficiente, porque creía yo que las cosas que yo hacía no eran completamente espirituales, como enojarse, guardar resentimiento, esperar solucionar las cosas en mis propias fuerzas, querer lograr más por mis méritos. Veníamos platicando con mi esposa y yo veníamos platicando con un chofer de Uber y le decía a mi esposa, creo que se los platicaba hace 8 días, pero no les platiqué toda la historia, toda la conversación, pero le decía a mi esposa que llegó el momento en que yo nos estaba yendo mal económicamente, que yo me busqué 3 trabajos y andaba trabajando de aquí para allá y de allá para acá, porque yo creía que así podía resolver nuestra situación económica. Y la verdad, no mejoró nada, en nada mejoró nuestra situación económica. Lo único que logré fue ganarme unos problemas de salud terribles. Pero era mi forma, era mi manera de querer resolver nuestra situación, porque yo pensaba, o en aquel momento creía, que no era lo suficientemente espiritual para poder esperar en Dios y para poder recibir de Dios lo que Él tenía para nosotros. Así es que lo buscaba resolver en mis propias fuerzas. Yo lo he visto muchas veces, matrimonios que van a terapia psicológica esperando resolver sus problemas matrimoniales, hijos que buscan consejería para poder tratar de resolver sus problemas de adicciones, buscamos asesoría financiera para poder entender cómo salir de nuestras broncas financieras y tratamos de encontrar en lo terrenal la solución a nuestros problemas, porque pensamos que no somos lo suficientemente espirituales para acercarnos a Dios y recibir una respuesta de parte de Dios, una respuesta a nuestras oraciones, una respuesta a nuestras preguntas, que pudiera Dios hablarnos a nuestro corazón y decirnos lo que es necesario saber. Y creemos que no somos lo suficientemente espirituales para recibir de Dios. Así es que en esa situación o en esa condición será realmente será realmente difícil ser espiritual, será realmente complicado como de repente lo concebimos en nuestras vidas y creemos que es difícil ser espiritual porque no podemos acercarnos con confianza al Señor, porque no podemos orar, porque no estamos cumpliendo los requisitos que se nos ponen, porque no estamos haciendo lo que se nos dijo que deberíamos de hacer. Y nos sentimos tan culpables o vacíos espiritualmente que no creemos que podamos tener una vida espiritual. La respuesta está en la palabra de Dios y la insistencia de parte de Dios a través de su palabra es que seamos espirituales. Aun cuando estamos en un mundo natural, en un mundo terrenal, en un mundo de carne y hueso, el Señor nos pide que seamos espirituales. Y la Biblia lo dice en Gálatas capítulo 5, si usted puede abrir su Biblia en Gálatas, capítulo 5, vamos a leer solo 2 versículos de ahí del capítulo 5. Gálatas es un libro muy interesante que si tienes oportunidad de leer, te recomiendo que lo leas. Ahí en la palabra del Señor, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está un libro que se llama Gálatas. Y en el capítulo 5, versículos 16 y 17, el Señor nos dice lo siguiente a través del apóstol Pablo. Digo pues, es Pablo quien habla, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, la lucha
en nuestro ser, la lucha que existe en nuestro ser, es una lucha constante y permanente entre la carne y el espíritu. Y esta lucha constante y permanente, pues, es la que nos impide hacer lo que queremos o lo que quisiéramos hacer. Y esto es fácil de entender porque de repente sabes que no tienes que hacer ciertas cosas porque el Espíritu te está hablando y te está diciendo: no hagas esto, no mientas, no robes, no participes de estas actividades, no seas cómplice de estas otras, no bebas esto, no pruebes aquello. Y sientes al Espíritu que te habla y sientes esta lucha dentro de tu interior entre lo que el Espíritu te dice que hagas y lo que tu carne quiere hacer. Y a veces nosotros sabemos el final, tú y yo sabemos el final de la historia de esta lucha interna, porque terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Y a veces cuando la carne quiere hacer algo, cuando la carne te pide algo, cuando la carne te está obligando a hacer algo, tu espíritu reacciona y tu espíritu dice: eso no está bien. Alguien me decía: pero si yo no soy cristiano, ¿yo también puedo sentir eso mismo? Y yo: claro que sí. Nosotros tenemos algo que es la conciencia, y la conciencia humana está en todos los seres humanos. Me gustaba lo que decía el pastor Hans Klaus Eben en una de las entrevistas que hacíamos, y me gustaba algo que nos decía: es que el ser humano ya tiene dentro de sí una evidencia de la existencia de Dios. Ya el ser humano por sí mismo sabe, encuentra y conoce que existe Dios, y lo podemos ver, y del Dios bíblico, no cualquier Dios, del Dios de la Biblia, el que conocemos nosotros en la Biblia. Ya existe esa evidencia porque ha habido gente que se ha dedicado a investigar. Sobre todo hay un hermano que escribió un libro que este libro se llama Hijo de Paz, o El Hijo de Paz, Don Richardson, que nos cuenta cómo él fue a evangelizar a una comunidad de caníbales. Y cuando los fue a evangelizar, pues imagínense, eran caníbales, de tribu a tribu se comían entre ellos. Y él evangeliza a estas tribus y les comparte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de algo que ellos practicaban. Ellos practicaban el hacer la paz entregando a uno de sus hijos, al hijo de la tribu, lo entregaba a la otra tribu como señal de paz. Y el hermano Don Richardson comenta esto, que para él fue la estrategia que el Señor le mostró para compartirles el evangelio de nuestro Señor Jesús, cuando les explica que Dios dio a su Hijo al mundo para tener paz con él. Y el pueblo entendió, los caníbales entendieron el mensaje y se convirtieron a Cristo. Por supuesto, dejaron de ser caníbales. Y está la evidencia, y están los videos, y está el testimonio del hermano. Y este mismo Don Richardson hizo una investigación, porque su labor era evangelizar en el mundo, y hizo una investigación donde en diferentes culturas, de diferentes partes del mundo, en diferentes ubicaciones en la tierra, él iba y evangelizaba. Y aunque eran pueblos muy apartados de la civilización, donde nunca antes habían escuchado el evangelio de Jesucristo, dentro de ellos, en sus culturas y en sus actividades cotidianas, tenían una manera de entender el evangelio y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esto me hace pensar que el ser humano ya dentro de sí ya tiene una evidencia intrínseca de la existencia de Dios, no del Dios que nos querramos imaginar, sino del Dios de la Biblia, para que podamos escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros. Entonces, si ya Dios ha puesto esa capacidad dentro de nosotros para comprender los asuntos espirituales y comprender la vida espiritual, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entonces poder asimilar esta explicación que nos da el apóstol Pablo de esta lucha interna que tenemos al enfrentar nuestra carne con el espíritu, nuestros deseos carnales con nuestras convicciones espirituales? La invitación que nos hace el apóstol Pablo cuando él dice aquí en Gálatas, nos dice que andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tal pareciera que es un punto de poner es el momento ahora de poner reglas religiosas
donde estemos obligados a cumplir esas reglas religiosas para poder ser personas espirituales que no satisfacen los deseos de la carne. Y aquí mucha gente espera, muchas personas esperan. Nosotros en lo particular como iglesia Manto Nuevo no hacemos eso, pero mucha gente espera que aquí sea donde se le diga: no debes de hacer esto, no debes de hacer aquello, no debes de vestir de esta forma, no debes de practicar esto, no debes de ver esto en el internet, no debes de ver. Y es aquí donde creemos que se nos ponen las reglas para no hacer muchas cosas. La verdad es que no se nos está poniendo ninguna regla, solamente se nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Y aquí me regreso un poquito otra vez a lo que decía hace un momento acerca de los pequeños, de los niños. Si hoy en día los niños tienen acceso a internet a través de los dispositivos electrónicos y muchos papás confían, como en mi época, nuestros padres, cuando yo era niño, nuestros padres confiaban que lo que veíamos en la televisión, al ser un horario infantil, porque decían horario infantil de tal hora a tal hora, y tú sabías que en ese horario iban a pasar puros programas infantiles, caricaturas, programas de comedia, que fueran infantiles. Después de las 9 de la noche ya los niños deberían de estar en la cama porque la programación cambiaba y empezaba la programación de adultos. Incluso recuerdo que las telenovelas en horario infantil eran telenovelas juveniles con historias tranquilas. Incluso había telenovelas infantiles en aquel tiempo que pasaban en horario infantil porque la familia, los niños podían sentarse tranquilamente a ver televisión y los papás dejaban que los niños se sentaban a ver televisión y por horas podrían estarse sentados viendo televisión y los papás no tendrían ninguna preocupación de que los hijos estaban viendo algo incorrecto. Hoy los papás creemos y confiamos que nuestros hijos, al tener acceso a internet, también podríamos pensar que hay cosas aptas para que las vean ellos y cosas que no son aptas para que las vean. Pero si tú te pones a investigar un poquito en internet, te darás cuenta que el internet funciona, el gran mercado de internet funciona, solo por los comerciales que se anuncian en internet. El gran comercio del internet son los datos, es la información, es saber qué tipo de personas está utilizando cierto dispositivo, qué tipo de personas están viendo cierto tipo de videos. Y esa información es el negocio de los millones de dólares en el mundo. Porque eso es lo que permite que las empresas canalicen su información y llegue su información a las personas. Por eso te llegan cierto tipo de comerciales, cierto tipo de videos, cierto tipo de publicidades, te llegan a tus dispositivos porque ellos creen que eso es lo que tienes que ver. Pero la alerta que quiero poner en este sentido es que no es prohibir a los niños como reglas específicas, decirle esto no lo tienes que ver porque es pecado, porque te vas a ir al infierno, porque te van a salir cuernos de chivo, porque lo que sea que le digan a los niños para que no hagan algo. No se trata de decirles no lo hagas. Lo que se trata aquí y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que andemos en el Espíritu para no hacerle caso a los deseos de la carne. Creo que hay una gran diferencia entre poner una regla de un no y decir no lo hagas, o no participes, o no hagas esto, o no comas esto. Es más, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, es más fuerte la convicción de hacer las cosas que el Espíritu te dice que hagas, a ceder tu voluntad a hacer lo que la carne te dice que hagas. Cuando dice el apóstol Pablo, anda en el Espíritu, camina en el Espíritu, el apóstol Pablo nos está diciendo, fortalece tu vida espiritual, nutre tu vida espiritual, para que cuando la carne que te va a seguir molestando mientras existas en este planeta, cuando la carne te exija o te demande algo, satisfacer un deseo, tu espíritu sea tan fuerte y estés tan convencido de lo que haces en el Espíritu que tu carne no gane, que tu carne no se alimente, no se fortalezca. Entonces, el problema no está en las prohibiciones de lo que no debes de hacer. El secreto está en las acciones que debes de realizar, en lo que sí deberías de ocuparte. Y la lucha que tenemos es tan fuerte que no solamente es la lucha de la carne contra el espíritu, sino todo lo que se alía a la carne para derrotar al espíritu que está en ti. Dice el apóstol Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu.
y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. A mí me encanta oír predicadores, maestros bíblicos que enseñan acerca del libre albedrío. Incluso de repente veo películas de Hollywood donde hablan del libre albedrío, de la libre voluntad de las personas para elegir, para tomar decisiones, para hacer esto, para hacer aquello, y de repente surgen los héroes, y de repente surgen los villanos, precisamente por las decisiones que se toman en esta libre voluntad que tenemos. Y me encanta oír acerca del libre albedrío, y me doy cuenta que a veces tenemos un concepto equivocado del libre albedrío. Creemos que el libre albedrío es solamente el hecho de decidir bueno o malo. La verdad es que el libre albedrío está sujeto a esta lucha constante que tenemos entre la carne y el espíritu. Es decir, esta lucha que vivimos constantemente entre la carne y el espíritu es la que afecta tu libre voluntad, tu libre elección. Esta lucha que tienes todos los días entre hacer lo que de la carne o hacer lo del espíritu es lo que te va a llevar a tomar decisiones. Entonces, cuando decimos, es mi voluntad, yo me cuestiono y me he cuestionado acerca de si realmente es la voluntad de esa persona que está decidiendo con libre voluntad, o su voluntad ha sido sometida a alguien que ganó, la carne o el espíritu. Y entonces tú te puedes dar cuenta tranquilamente qué es lo que está decidiendo dentro de ti por el resultado que consigues. El fruto del espíritu lo puedes leer más adelante. Las consecuencias de vivir en el espíritu son fáciles de identificar, como también son fáciles de identificar las obras de la carne. Es decir, cuando tú actúas conforme a la carne, hay resultados en la carne. Cuando tú actúas conforme al espíritu, hay resultados en el espíritu. Entonces tú te puedes dar cuenta tranquilamente, sin necesidad de ser un gran predicador o tener la gran revelación del mundo. Tú puedes saber realmente si estás viviendo en la carne o si estás viviendo en el espíritu. No lo iba a leer, pero ahorita que lo estoy mencionando, creo que vale la pena leerlo. Los siguientes versículos del 18 en adelante, ahí en Gálatas, dice: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice claramente el apóstol Pablo: manifiestas son las obras de la carne. Es decir, cuando en tu lucha interna entre el espíritu y la carne, uno de los dos va a ganar. Hay una lucha constante dentro de ti que te va a llevar a tomar decisiones que no precisamente sean las que tú quieras tomar, pero que a final de cuentas harás esa decisión porque eso fue lo que ganó dentro de ti. Y entonces tú puedes saber qué fue lo que ganó dentro de ti, si fue la carne o fue el espíritu, precisamente por los resultados. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Esto es cuando pasa en tu vida que gana la carne, en esta lucha interna que tienes. El resultado son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quisiera omitir esta parte, no porque lo voy a quitar de la Biblia, no, Dios me libre de hacer eso, pero mucha gente dice: ya ves, todos los que hacen esto se van a ir al infierno. Y actuamos, creemos que podemos vencer estas actitudes de la carne, creemos que podemos vencerlas porque tenemos miedo al infierno, y para no ir al infierno vamos a actuar para vencer todas estas malas actitudes. No, regrésate unos versículos antes, donde dice la Biblia que en la lucha en nuestro interior entre el espíritu y la carne, siempre terminaremos haciendo algo que no queremos hacer, porque alguno de los dos ganará. Si yo quería hacer algo de la carne y gana el espíritu, a veces nos sentimos frustrados porque es que yo quería hacer eso, pero el espíritu no me dejó. Yo quería participar de esas cosas porque me gusta, porque me agrada, porque siento que me identifico, y yo quería, pero el espíritu no me dejó, y te sientes frustrado porque dentro de ti el espíritu luchó para que no tomaras una decisión. Y ganó el espíritu, y a veces nuestra carne reacciona y dice: ay, es que yo no quería esto, pero al final de cuentas fue una decisión. Y de la misma manera, cuando quieres hacer las cosas espirituales, cuando eres cristiano y tienes temor de Dios y terminas enojándote, peleándote con tu pareja y maldiciendo y casi agarrando mochilas y yéndote de la casa, dentro de ti sabes que eso está mal, que esa reacción está mal, porque el Espíritu te dijo que no lo hicieras, pero tomaste la mala decisión y lo hiciste. Entonces, nuestras decisiones están
creo en el libre albedrío, creo que tenemos una libre voluntad de elegir, pero nuestra elección y nuestras decisiones están determinadas por esa lucha interna que tenemos en nuestro ser, que es la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Pues estamos arruinados porque siempre gana la carne, porque siempre terminamos con celos, con iras, con contiendas. Esos son los resultados de la carne. Esos son los resultados de la lucha interna que tuviste en tu interior cuando te dijiste, ay, ya se tardó, mi marido no llega, ¿dónde andará? Y empieza tu lucha interna entre, ¿y si le pasó algo? Y te pones a orar por él para que no le pase nada. Y la otra lucha interna es que, ¿y si anda con otra? Y entonces tienes una lucha interna entre orar por él para que regrese en paz a casa y la lucha interna de la otra parte que dice, no, está con otra, por eso ya tardó. Y entonces tienes esa lucha interna. ¿Cuál es el resultado al final? ¿Cómo termina esa lucha interna? ¿Terminas dándole la bienvenida a tu esposo cuando llega y dices, ¿dónde estuviste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Qué bueno, mi amor, pásale, bienvenido. O, ¿dónde anduviste, desgraciado? ¿Con quién andabas? Y ya vi que no me contestaba. Esa es la lucha interna. Esa es la lucha entre andar en el espíritu y hacer las obras de la carne. Y entonces esa lucha nos lleva a tener actitudes que se convierten en decisiones y decisiones que se convierten en resultados. Y después estamos viviendo algo y estamos lamentándonos y diciendo, es que yo no quería esto, yo no sé por qué decidí esto, precisamente porque en tu lucha interna ganó el que no querías que ganara. Y entonces, después quisiéramos regresar el tiempo para corregir esas malas decisiones que tomamos. El apóstol Pablo nos dice que esta lucha, ¿quieres saber quién ganó en esa lucha interna que tuviste? Lee los versículos. Si el resultado son adulterio, es que no quisiera engañar a mi esposa, pero cometes adulterio, falló. Tu espíritu fue derrotado por los deseos de tu carne. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. He visto muchos cristianos que dicen, ya no le hables, se fue de la iglesia, ya no le hables. Rompe las amistades con aquel compañero del trabajo que anda hablando mal de ti. Es la carne la que está reaccionando. Por eso el Señor Jesús decía tranquilamente, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y decía, pero ¿por qué? ¿Que somos mensos? ¿Que nos vamos a dejar? ¿O por qué tenemos que poner la otra mejilla? Porque no entendemos que es una actitud del Espíritu. Porque no entendemos que tenemos que reaccionar. Cuando el Señor Jesús dice, perdona al que te ofende, nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Y quién le va a hacer pagar lo que me hizo? Y este dolor que siento y lo que me quitó y todo. ¿Por qué reacciona nuestra vida de esa manera? Precisamente porque estamos actuando conforme a la carne. Quien está ganando nuestra vida es la carne. Porque cuando gana el Espíritu, el apóstol Pablo nos dice, que también está la otra parte, la ganancia del Espíritu. Cuando gana el Espíritu, dice, versículo 22, estoy en Gálatas capítulo 5, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Cuánta paz nos hace falta, hermano? Por decisiones que tomamos una decisión y ya estamos nerviosos, tronándonos los dedos por si la decisión que tomamos no estuvo bien. La decisión que tomas en el Espíritu, cuando tú tomas una decisión en el Espíritu, tú tienes paz. Probablemente la decisión que tomaste va a traer consecuencias y consecuencias a lo mejor muy graves, pero tienes paz porque sabes que a pesar de las consecuencias, Dios te va a librar de todo eso que estás haciendo. Y de todo eso que decidiste porque lo hiciste en el Espíritu, obedeciendo la voz del Espíritu que habla dentro de tu corazón. Y podrás ser juzgado, señalado, criticado, apartado, aislado de tu familia, incluso como apestado y diciendo, ya no le hablen, ya no, porque ya se volvió cristiano, ya ahora ya no es del clan de nosotros que no somos cristianos. Entonces te encuentras con eso, pero eso trae paz, paciencia. Las decisiones en el Espíritu te producen paciencia. Cuando tú decides algo en el Espíritu, tú sabes que tienes que esperar. Es que yo decidí esto, pero no viene. Pues espera. Espera. Recién escuchamos el testimonio de un pastor muy reconocido y mi esposa nos platicaba que este pastor se casó a los 41 años de edad. Se casó a los 41 años.
Aquí ya estaríamos diciéndole, ese pastor no está ungido, está equivocado. Aquí en México, digo, me refiero, ya estaríamos diciendo, ese pastor, ¿cómo puede ejercer el ministerio sin esposa? Seguramente anda de coscolino con las hermanitas. Y ya anduviéramos criticando la vida del pastor porque él decidió esperar. Y esperar y esperar, y estuvo a punto de tomar la decisión de casarse con alguien, pero se dio cuenta que no era, y se esperó mejor, y finalmente encontró, en el lugar que él menos esperaba encontrar, a la esposa con la que hoy vive felizmente casado y con la que tiene una familia extraordinaria. Y a veces nosotros decimos, pero ya, que se case porque se le está yendo el tren, porque cuando tú decides en el Espíritu, no entra dentro de ti la desesperación de que no, tienes que decidir en el Espíritu, porque esto va a producir paciencia, va a producir benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. Y entonces tú sabrás que lo que estás diciendo, contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Y entonces te darás cuenta que tus decisiones en el Espíritu son mejores. Porque tienen mejores resultados, porque tienen mejores consecuencias, porque tienen mejores frutos. Entonces, de repente nos encontramos en esta lucha interna entre la carne y el espíritu y no sabemos qué hacer. Yo hoy estoy convencido que tenemos libre albedrío, que cada uno de nosotros decide lo que quiere, cada uno de nosotros decide cómo quiere vivir, lo que quiere hacer con su vida. Claro, por supuesto, nosotros como padres, cuando nuestros hijos están en edad de estar bajo nuestra autoridad y bajo las reglas de nuestra casa, por supuesto, y muy probablemente tus hijos y mis hijos muy probablemente no estén de acuerdo con nuestras decisiones, probablemente. Pero a final de cuentas es la regla que estamos poniendo, que estamos teniendo dentro de casa para poder encauzar a nuestros hijos a las mejores decisiones. Claro, llegará el momento en que ellos tendrán que tomar sus propias decisiones y tendrán que vivir con las consecuencias de sus actos. Mientras hoy están en nuestra casa, si ellos decidieran mal o tomaran una mala decisión, pues sí, a lo mejor los papás nos enojamos, hacemos un berrinche, hacemos un drama, les damos una azotada con 20 latigazos en la espalda y los castigamos, casi los crucificamos, pero al final de cuentas los tenemos que respaldar. He visto papás enojadísimos porque la hija salió embarazada y cómo era posible si era su estrellita de la mañana y era la que iba a conquistar al mundo con sus capacidades y talentos, y resulta que la chica resulta embarazada a los 15 años y el papá siente que el mundo se le viene encima y se siente decepcionado porque la hija cometió ese error terrible según el padre, y resulta porque la hija tomó una decisión y entonces el papá se siente decepcionado. Pero he visto a papás que aún por más decepcionados que se encuentran, apoyan a su hija y la respaldan y le ayudan y la sostienen y le fortalecen mientras logran agarrar el paso en este matrimonio jovencito que no saben ni decía mi mamá, no saben ni cómo lavar sus chones, pero ahí andan. Entonces he visto a los papás que con toda la decepción del mundo ayudan a sus hijos aun cuando los hijos han tomado malas decisiones. ¿Por qué? Porque mientras están bajo nuestro techo, mientras están bajo nuestro resguardo, mientras están bajo nuestra responsabilidad en casa, nosotros como padres ayudamos a nuestros hijos a salir adelante. Pero llegará el momento en que ellos tendrán que partir, y aunque podamos ayudarles y aunque podamos respaldarlos, al final de cuentas las decisiones, ellos enfrentarán las consecuencias de sus decisiones y cómo llevan a cabo su matrimonio y cómo llevan a cabo la educación de sus hijos. Por eso como padres tenemos que formarlos mientras tenemos en casa, ayudarlos, orientarlos, aconsejarlos mientras están en casa, porque en el momento en que salgan de casa ellos también aprenderán a tomar sus propias decisiones y harán lo que mejor crean que les conviene. El consejo que podemos darles a nuestros hijos es: decide en el Espíritu, decide las cosas del Espíritu, para que la lucha que está en tu interior, el que gane sea el Espíritu, y entonces tu voluntad y tus decisiones sean las que tienen mejores consecuencias, mejores resultados. Pero esto es lo que nos cuesta trabajo, y ahí es donde preguntamos: ok, pastor, sí está bien, qué bueno, qué bonito, está bien el diagnóstico, pero ahora ¿cómo curamos el mal? El mal es precisamente hacerle caso a la carne y no hacerle caso al Espíritu. Ese es el problema. En esta lucha interna que tenemos, ¿cómo lo resolvemos?
¿Cómo podríamos cambiar eso? ¿Cómo podríamos tomar decisiones en el espíritu para que los resultados sean buenos? Amor, imagínate, en tu vida la decisión que tomas trae como consecuencia amor, pues qué padre. O sea, decides casarte con alguien y esa es tu decisión y dices, voy a casarme y tienes una vida de matrimonio de puro amor, luna de miel todos los días. Pero de repente nos equivocamos y nos cuesta trabajo y tomamos malas decisiones y sufrimos y ahí estamos llorando. Es que, pastor, ¿por qué no cambia? Pues, hermanos, son decisiones. Hermanas, son decisiones. Y tenemos que tomar las mejores decisiones. ¿Cuáles son las mejores decisiones? Las que tomamos en el Espíritu. ¿Por qué las que tomamos en el Espíritu? Ay, pastor, ahora resulta que tenemos que ser religiosos. No, yo no estoy hablando de ser religiosos. Yo estoy hablando de ser espirituales. De entender las cosas del Espíritu para actuar conforme al Espíritu. Y entonces, sí, pastor, pero soy muy bonito. Pero ¿por qué es mejor las cosas espirituales? ¿Por qué no son mejores las decisiones carnales? Ahí están las consecuencias. Ahí está lo que acabamos de leer. ¿Cuáles son las consecuencias de la carne y cuáles son las consecuencias del Espíritu? Y yo prefiero cosechar los frutos del Espíritu que cosechar las obras de la carne. Yo prefiero tener en mi vida paz que tener que andar padeciendo celos o iras o contiendas. Tener que estar peleando con mi esposa todos los días porque no logramos ponernos de acuerdo en algo tan sencillo como qué vamos a comer. Y tengamos que pelear, ¿no? Mejor buscar la paz, mejor tener la paz, mejor encontrar la paz como resultado del Espíritu, de la decisión en el Espíritu. Espero explicarme en esto. Espero que usted esté entendiendo esta parte porque la verdad, esto nos va a llevar al siguiente punto. Ok, ya entendí que tengo un problema, una lucha interna dentro de mí, entre la carne y el Espíritu. Tengo una lucha dentro de mí. ¿Quiénes tienen esa lucha? ¿Los cristianos nada más? No, todos. Todos tienen esa lucha. Quizás quienes ya no luchan dentro de sí son aquellos que tienen un trastorno mental. Es decir, que tienen una afección en su cerebro, una afección en su voluntad, en su conciencia, que ya no les importa, como un psicópata, como un genocida, como un terrorista quizás, alguien que ya tuvo que bloquear su conciencia, tuvo que bloquear al espíritu que está dentro de él para hablarle Dios a través de ese espíritu y tienen que bloquearlo, tienen que callarlo, enmudecerlo para que las decisiones que tomen no importan las consecuencias, ellos están convencidos de que eso es lo que tienen que hacer. De ahí en fuera, si no es un trastorno mental, todas las personas tienen esta lucha interna. Por eso, aún aquel que no cree en Dios, no está muy cómodo o no se siente muy a gusto cometiendo adulterio, o practicando la mentira, o peleando con su esposa, o maldiciendo a sus hijos, o trayendo consecuencias terribles a su casa. No está muy tranquilo. Aún por más malo que sea y porque sea un delincuente, si hay dentro de él vestigios de conciencia, si todavía dentro de él quedan cenizas de conciencia, ahí aún esa persona todavía tiene esa lucha interior entre hacerlo lo de la carne y hacerlo del espíritu. He escuchado a muchos que me dicen, pues yo soy buena gente y no creo en Dios. Pues sí, precisamente, pero no te lo atribuyas a ti. Hay algo dentro de ti que Dios sembró en tu persona como evidencia de su existencia que te hace conducirte conforme a esos principios de conciencia y esos principios de moral que ya están dentro de ti. Son parte intrínseca de tu naturaleza. Están dentro de ti, ya forman parte de ti. Ok, entonces ya sabemos cuál es el problema, esta lucha interna entre, dijeran los hollywoodenses, esta lucha interna entre el bien y el mal. Pero yo no lo veo como una lucha entre el bien y el mal, yo lo veo una lucha entre el espíritu que te guía para tener una vida mejor y la carne que te pide lo que sus deseos quieren ser satisfechos o satisfacidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos ¿Cómo hacemos para que las decisiones sean más hacia el lado espiritual, hacia el lado del espíritu y no hacia el lado de la carne? Y precisamente en la conversación que teníamos ayer,
con mi esposa y mis hijos, surgían estas tres ideas que quiero compartir con ustedes. Primero, ¿por qué nos cuesta mucho trabajo despegarnos de las cosas de la carne? Porque buscamos una mayor conexión, invertimos más tiempo en estar conectados con este mundo. Es decir, nuestra vida se conecta más con este mundo que con el mundo que no vemos. El mundo que no vemos es el mundo espiritual. Entonces, como no lo vemos, difícilmente nos conectamos con este mundo. He visto gente que no cree en Dios, que en el momento de mayor angustia, que en el momento de mayor desesperación, claman a Dios. Si uno puede decir, pero si ni cree, ahora resulta que sí cree, ¿por qué? Porque, convenenciero, porque ahora sí, como tiene un problema, ahora sí clama a Dios. Y no es que sea convenenciero, es que el espíritu que está dentro de él clama por auxilio. Y está gritando y le está diciendo a la carne, cállate carne, porque tú nos trajiste este problema, busco ayuda desde lo eterno, desde lo espiritual, porque tú ya nos trajiste aquí. Ahora deja buscar a alguien que nos ayude a salir de esto. Y por eso la gente clama, aún los que no creen en Dios, por eso los ves diciéndole, Dios mío, ayúdame. Ay Dios, si pudieras ayudarme, si existes Dios, si en verdad existes y eres real, sácame de aquí del mar que me estoy ahogando y te voy a servir y me voy a portar bien el resto de tu vida. Pero el resto de mi vida, perdón. Y eso es algo que dice alguien que no cree en Dios. ¿Por qué lo hace? Porque dentro de ti está el Espíritu. Aún los que se dicen más agnósticos o más escépticos o más anti-Dios, ateístas, por lo que sea, por más que se digan así, siempre dentro de ellos hay una esencia del Espíritu. Hay una esencia del Espíritu. Y entonces todos tenemos esa lucha interna entre la carne y el Espíritu. Y entonces, pero lo espiritual no lo vemos. Lo espiritual no es tangible para nosotros, no lo podemos tocar, aunque está real, existe. Nosotros ahorita estamos reunidos aquí, teniendo una reunión de la iglesia, y estamos aquí en casa, están mis hijos, mi esposa y yo, y estamos reunidos en el nombre del Señor, y en tu casa estás tú y tus hijos, y están ahí reunidos en el nombre del Señor. Y la Biblia dice claramente que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y aunque ahorita no lo ves, y aunque ahorita no puedas sentirlo, y aunque ahorita no puedas darte cuenta de su presencia en tu casa y ahí donde lo estás viendo, y así como nosotros estamos aquí reunidos, y aunque no lo podamos sentir, Él está aquí. El Señor Jesús está aquí con nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y no los podemos ver y no los podemos sentir. Quizás de repente sientes medio escalofrío, que se te paran en los vellitos de la piel y sientes así como que la piel se te pone de gallina y dices, ay, sentí bonito, sentí bien, sentí un calorcito. Bueno, esa es una manifestación de la presencia del Señor, pero quizás no sientas nada. Y tú dices, pues yo no sentí nada. Ni airecito, ni flotó el aire como la rosa de Guadalupe, ni nada. O sea, no sentí nada. No porque no sentiste nada, significa que Dios no está ahí. El mundo espiritual es real, existe. Es tan claro y es tan palpable, solamente que no nos damos cuenta de él y de su existencia. Y por eso yo he visto a mucha gente que se burla de las religiones, que se burla de las creencias de otros, pero en el momento de mayor angustia en sus vidas, claman a Dios. He estado en contacto con muchos amigos de la infancia y del bachillerato que de repente unos andan por Estados Unidos y otros andan por todos lados, y como yo he publicado desde hace muchos años que soy pastor, desde que empezamos la iglesia he publicado que soy pastor, y desde antes de ser pastor he publicado que soy cristiano. Y en el momento en que publico que soy pastor, de repente mis contactos o contactos que me encuentran a través de Facebook, de amistades de antaño, y me dicen, Axa, ¿eres pastor? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Desde cuándo? Pues ya llevo algún tiempo y así, y explico ya. Y entonces me dicen, ¿sabes qué? Yo era cristiano, pero me alejé. Yo iba a la iglesia, llegué a ir a un momento a la iglesia, pero me alejé y ahora ya estoy mal, pero ¿sabes qué? Te escribo para que ores por mí porque pues mi hijo tiene cáncer, o mi esposa está muy enferma, o tengo problemas en el trabajo y por favor ora por mí.
Y yo sé dentro de mi corazón que lo que les está haciendo pedir esa ayuda, ese grito de auxilio desesperado que sale de sus bocas, pidiendo oración, la razón es simple. Hay una lucha en su interior. Y ellos se dan cuenta que las decisiones que han tomado en la carne no han sido las mejores. Y que hoy necesitan ayuda en el espíritu. He visto gente que no cree en Dios y que niega la existencia de Dios y que cuando están tirados en la cama de un hospital dicen, ore por mí. Recuerdo que fui a orar por una tía mía que falleció ya. Fui a orar por ella al hospital, me avisaron mis primos y cuando la fui a ver al hospital, ella me recibió, oramos, recibió a Cristo en el corazón y después de eso falleció. Y yo decía al Señor, Señor, tú sabes, tú conoces el corazón de mi tía y qué bueno que le has dado salvación. Y tuve otra tía que también fui a orar, mis primos me avisan y oré por ella. Ya ella estaba más desahuciada que mi otra tía. Y estaba más desahuciada, entré a la cama de hospital, estuve orando por ella y ella se levantó de la cama, estuvo todavía casi año y medio, me parece, no recuerdo muy bien, pero ella todavía vivió y estuvo ahí y yo creo que Dios le dio oportunidad de poner más cosas en orden. Quizás mi otra tía tenía más en orden sus vidas, pero yo lo que veo es que Dios obra en estas personas. Pero, perdón, me regreso a la historia que estaba platicando. Y entonces mi tía, oro por ella, recibe a Cristo en el corazón. Y yo iba para afuera de ahí donde están las camas de hospital. Y alguien al lado de la cama de mi tía, que nos dividía una cortina, me habla y dice, joven. Y yo creí que le hablaban a una enfermera y dice, pastor. Y pues ya, pastor, ya, ahí voy yo, me apunto, ¿no? Y me asomo ahí en la cortina y dice, ¿puede orar por mí? Y digo, claro que sí, yo estoy muy enfermo, no me acuerdo ni qué tenía ese hombre. Estoy muy enfermo y oí que oró por su familiar aquí al lado y quisiera que orara por mí. Claro que sí. Digo, ¿usted conoce al Señor? Dice, no, nunca he creído, nunca me he acercado a una religión, pero oí que oró por esta mujer o por su familiar, me dice, oí que oró por su familiar y yo quisiera que orara por mí. Fue todo lo que hice. No sé ni cómo se llama, no sé ni quién es, ni cuál era su enfermedad. Creo que tenía algo de los riñones, no recuerdo muy bien. Pero yo oré por ese hombre. Si está vivo o no, no lo sé. Pero su espíritu estaba clamando. Su carne no hacía más que lamentarse y quejarse por la condición en la que se encontraba en esa cama de hospital. Pero su espíritu encontró una luz que brilló en su entorno para decir, de aquí podemos sujetarnos. De aquí podemos tomar una esperanza, de aquí podemos tomar una fortaleza que quizás no podamos encontrar nunca. Y sé que su espíritu fue el que le llevó a tomar esa decisión de atreverse de hablarle a un desconocido para que pudiera orar por él. Esa es la lucha que tenemos en nuestro interior. Y aquel que pudiera decir, pues yo no creo en Dios, pues sé que es su decisión, pero sé también que es la carne la que ha estado ganando en su corazón para tomar esa decisión de no creer, aun cuando su espíritu está diciendo, es real. En estas cosas que no te explicaste, ¿te acuerdas del accidente que tuviste donde estadísticamente y en cuestiones de probabilidad no hubiera salido vivo porque tu carrito quedó hecho una piedra y aún así tú sobreviviste? Eso es Dios. Y aunque su espíritu se lo diga, su carne va a decir, no. Fue la suerte, fue el destino, fue las probabilidades, fue no sé, cualquier otra cosa menos Dios. Porque es su carne la que no quiere saber de Dios. Porque el espíritu dentro de él le dice, es real, existe. Y puede hacer cosas extraordinarias en tu vida. Y esa lucha interna que todos tenemos se puede resolver porque en lo natural tenemos o observamos o contemplamos muchas cosas que son visibles para nosotros, que son tangibles. Nosotros podemos tocar un celular, agarrar un libro, tomar una libreta, una pluma, podemos tomar eso y decimos, esto es real. Como Dios no lo veo, Dios no es real. Y eso nos hace alejarnos de lo espiritual. Y entonces empezamos a enfocarnos en las cosas de este mundo y nuestra única percepción o nuestro único concepto en nuestra cabeza está basado a lo que vemos en este mundo. Por eso lo que decía mi esposa ayer era interesante para mí, porque decía,
No es que sea difícil ser espiritual, no en estas palabras, quizás estoy parafraseando las palabras de mi esposa, pero ella decía, no es que sea difícil ser espiritual, sino que nos hemos conectado tanto con el mundo natural que nos cuesta conectarnos con el mundo espiritual. Hay celulares que tienen la posibilidad de meter 2 chips, es decir, el chip de una compañía con un número y el chip de otra compañía o de la misma compañía pero con otro número. Y tú puedes tener en el mismo dispositivo 2 líneas telefónicas. Y puedes tener llamadas y mandar mensajes y usar cualquiera de los 2 señales de estos 2 chips para mandar tus mensajes y tus llamadas y ver videos y lo que quieras. Tus cuentas las puedes manejar desde los 2 chips. Pero algo que no te permite hasta ahorita la tecnología es que para usar uno de los chips, para mandar un mensaje, el celular te dice por cuál chip, por cuál señal, por cuál número quieres mandar el mensaje. Y te pregunta, ¿desde dónde, qué número? Es más, tienes que tener el número abierto para poderlo usar. Y eso es lo que le pasa al ser humano. Quizás la tecnología avance más adelante y logres tener 2 chips y hacer 2 llamadas por las 2 líneas al mismo tiempo. Bueno, eso no me interesa. Pero el ejemplo que te quiero dar ahorita es que para poder usar esos dispositivos electrónicos, los mismos dispositivos te dicen, tienes que usar uno de los 2. O usas la compañía A o usas la compañía B. No puedes usar las 2 al mismo tiempo. Incluso si mandas un mensaje por la compañía A y quieres mandarlo también por la compañía B, tienes que copiarlo y pegarlo en el número del B para poderlo mandar. Y entonces lo que me hace entender a mí, o se los pongo como ejemplo, porque en la vida espiritual, la vida natural así es. Cuando tú quieres tomar una decisión, tienes que decidir hacia dónde tienes que hacerlo, hacia lo espiritual o hacia lo natural. ¿Quién quieres que rija tu vida? ¿El Espíritu de Dios o tu carne? Y entonces ahí es donde tú tienes que decidir. Pero pastor, ok, volvemos al diagnóstico, pero ¿cómo le hago? Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. El apóstol Juan nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Casi al final de tu Biblia están las cartas de Juan. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor. Otra vez, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, voy a leer el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creo que en este versículo, en estos versículos, de Juan, podemos darnos cuenta que la forma, usando el ejemplo de este celular que tiene 2 señales, de la compañía A y de la compañía B, lo mismo nos pasa a nosotros. El apóstol Juan nos dice, puedes decidir si te conectas con la compañía A, que es la señal del Padre, o te conectas con la compañía B, que es la señal de este mundo. El problema de hacerle caso a la carne no está en que la carne sea muy fuerte, sino que a la carne le gustan las cosas de este mundo. Es decir, tu persona le gustan las cosas de este mundo. Sí, pastor, pero a mí me gustan, por ejemplo, los carros, y ¿a poco eso me hace ser ajeno a Dios? No. Pastor, a mí me gusta el internet y los juegos de video, ¿y a poco eso me hace estar lejos de Dios? No, de ninguna manera. Pastor, yo quiero ser famoso y tener fama como artista, como cantante, como actor, ¿y a poco eso me hace estar lejos de Dios? No, de ninguna manera. Aquí tenemos que leer con cuidado lo que dice el apóstol Juan cuando él dice al principio del versículo 15, no améis al mundo. Ese es el problema. Sabe, nosotros estamos muy conectados con este mundo.
Todo lo que sucede cotidianamente tiene que ver con este mundo, desde que te levantas, desde que suena la alarma, desde que te vistes, te bañas, te cambias y sales al trabajo. Todo lo que hacemos es en este mundo. Te subes al transporte, llegas a tu trabajo, compartes con tus compañeros del trabajo. Todo es en este mundo, es tangible, es natural para tus ojos ver tu rutina diaria, encontrarte contigo en el espejo, servirte tu desayuno. Para ti es normal, esto es cotidiano. Y está tan acostumbrado tu carne a eso, que cuando no le das la rutina a la que está acostumbrada, tu carne protesta. Tu carne se enoja, se debilita, se siente frustrada, se siente enojada, porque no le diste lo que estaba acostumbrado a hacer. Ahora, no estoy diciendo que tu rutina sea mala. De hecho, hay un mensaje que yo compartí con ustedes que se llama La Buena Rutina. Hablando precisamente de que hay cosas que tenemos que hacer que está bien que las hagas. Hacer ejercicio, alimentarte sanamente, comer lo que debes de comer a sus horas o comer cuando debes de hacerlo. En fin, son cosas que tienes que hacer. Orar, leer la Biblia, ayunar, congregarte, son cosas que tienes que hacer. Pero de repente, por ejemplo, pasa esto de la pandemia en todo el mundo, donde teníamos ya la rutina de ir a la iglesia los domingos. Y ya sabíamos que el domingo tenías que levantarte, bañarte, desayunar, salir a la iglesia, estar en la iglesia, y teníamos la rutina de la iglesia. Llegábamos, orábamos, cantábamos la prédica, la ofrenda, la despedida, amén, y vámonos. Y teníamos una rutina y ya teníamos eso establecido. De repente viene la pandemia y nos viene a trastocar todo, nos viene a desacomodar todos nuestros esquemas, nuestros paradigmas, nos viene a desacomodar todas nuestras tradiciones y rutinas. Y entonces decimos, y mucha gente se empieza a desesperar. Y mucha gente empieza a decir, y entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y nos van a cerrar la iglesia y ya no vamos a ser cristianos porque nos cerraron la iglesia. No, el cristianismo no es por la iglesia. El cristianismo es por tu fe en Jesús. Pero nos vienen a cambiar todos nuestros esquemas. Y nos vienen a cambiar todos nuestros paradigmas. De manera que nos sentimos afectados. No, como sea. Y nos sentimos afectados por ello. Te estoy poniendo un ejemplo grande, macro. Llévalo a tu rutina, a tu diario vivir. ¿En base a qué estamos viviendo cada día? Y probablemente gracias. Perdón. Y probablemente nos sintamos que no podemos decidir otra cosa más que lo que nuestra rutina dice. El problema no está en la rutina que tienes. El problema no está en lo que practicas cada día. El problema está en amar eso. Ese es el problema. Amarlo es que no puede haber algo más importante que eso. Cuando tú amas a alguien, no tienes corazón para amar a alguien más. Cuando se trata en cuestión de parejas. Estoy hablando de, no, yo amo a mi esposa y amo a mis hijos. No, por favor, entienda lo que estoy diciendo. Cuando tienes una relación de pareja y amas a tu pareja, no tienes corazón para andar amando a alguien más. Para voltear a ver a tus ojos. Para voltear tus ojos hacia alguien más. Para voltear a mirar a otra persona. Porque amas a tu pareja. Y cuando tú amas a tu esposo o a tu esposa, en tu corazón está el deseo de que sea tu prioridad, lo primero en tu vida. La lucha que tenemos en nuestra carne y en nuestro espíritu es que nuestra carne quiere darle prioridad a las cosas de la carne. Quiere que sean importantes. Por eso el Señor Jesús tenía la tranquilidad de decir, cuando llegan a Samaria y Él manda a los discípulos para que fueran a comprar algo de comida,
Y él se queda ahí en un pozo y se encuentra con una mujer de Samaria que ha tenido muchos maridos. Ya conoce la historia de Juan capítulo 4, donde él cuenta esa historia. Y entonces él habla con esta mujer, le da el mensaje, ella es tocada por el poder de Dios y ella se convierte en una evangelizadora en ese momento. Y el pueblo al que ella pertenecía sale a escuchar a Jesús. Cuando los discípulos llegan con la comida, que es lo que los mandó a comprar, cuando ellos llegan con la comida y le dicen, maestro, come, y él dice, ya comí. Y uno puede decir, a ver, ¿en qué momento comió? Lo que le pidió a la mujer fue agua, no comida. Y la mujer ni siquiera se dice ahí si se la dio o no se la dio. Pero no se dice si se la dio o no se la dio, no dice el evangelio. Pero Jesús dice, ya comí. Y ellos se preguntan, dice, ¿quién le trajo de comer? Y él dice, mi comida y mi bebida. Entonces ahí yo supongo que la mujer no le dio el agua. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Y no sé si te ha pasado, pero de repente cuando no comemos, se nos viene el mundo encima. Nos transformamos, somos otros. Cambia nuestro estado de ánimo, nuestro carácter, nos sentimos molestos, ya sentimos desesperación porque no hemos comido. Y el Señor Jesús dice que su comida y su bebida es hacer la voluntad de su Padre. Ahora, quiero aclarar algo. ¿Será que Jesús no tenía hambre? Sí tenía, mandó a los discípulos a comprar de comer. Quería comer comida de este mundo. Quería disfrutar de unos buenos tacos de suadero, o no, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Unos tacos árabes y unas tortas de cabrito. Algo quería disfrutar el Señor Jesús y tenía hambre. Y luego además tenía sed, porque le dijo a la mujer, dame agua. Y ella es cuando le dice, ¿qué no sabes? ¿Por qué me pides agua a mí? ¿Que no sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? ¿El Señor tenía sed? Sí. ¿Tenía hambre? Sí. Y luego además dice el Evangelio, si no me equivoco, dice que estaba cansado y que por eso se quedó ahí. Entonces, en lo natural, Jesús está sufriendo cansancio, hambre y sed. Llegan los discípulos, después de que él habla con la mujer, llegan los discípulos y dice, maestro, aquí está, no, ya comí. Oye, Señor, pero... y luego vienen los del pueblo y dice, quédate con nosotros. ¿Y dónde se quedó el cansancio? Si él caminó al pueblo y estuvo con ellos varios días, hablándoles y predicándoles del reino. ¿Qué fue lo que pasó en Jesús? Que él no amaba ni el comer, ni el beber, ni el descansar. Él ama hacer la voluntad de su Padre. Y por eso se nutre de hacer la voluntad de su Padre y su necesidad carnal o su necesidad en la carne queda cubierta, porque cuando él hace lo que ama, lo carnal queda cubierto. No es razón para desesperarse, no es razón para angustiarse, no es razón para enojarse por no haber comido, por no haber tomado agua, por no haber descansado. El problema está no en que tengas que comer, dormir o descansar, que son cosas naturales en tu cuerpo. El problema está en que las ames más que hacer la voluntad de tu Padre. Ese es el problema. El problema está en que ames más el paseo que hacer la voluntad de tu Padre. Que ames más las cosas carnales que las cosas espirituales. Ese es el problema. Y como tenemos un contacto más visible con lo natural, como por ejemplo, yo digo, hermanos, vamos a ayunar, hacemos convocatoria de ayuno, y entonces resulta que el día que vamos a ayunar, ese día llega alguien que no está ayunando en la familia y dicen, compré esto, y es la comida que más te gusta. Pizza, pollo, tacos, lo que sea. ¿Qué más te gusta? Y tú dices, ay Dios, ¿para qué ayuné hoy? O voy a romper mi ayuno, Señor, ayuno mañana. Y estoy poniendo un ejemplo absurdo,
que quizás nunca te ha pasado y que quizás nunca te pase. El asunto es que amamos más las cosas de este mundo. Amamos más hacer las cosas que el mundo nos pide que hagamos. Ayer, entre la plática que teníamos con mis hijos y mi esposa, uno de mis hijos decía: yo no quiero tomar partido, yo siento que no debo de tomar partido en estos temas, de los temas que estábamos hablando. Y en realidad yo creo que está bien tomar una decisión así, pero no significa ser indiferente. Yo puedo no tomar partido de algo, pero no ser indiferente. El asunto es que el mundo nos presiona tanto, la sociedad nos presiona tanto, los amigos, la familia nos presiona tanto, que nos sentimos obligados a tomar una decisión. El mundo te presiona tanto cuando te dice, no sé si te ha pasado, pero de repente vas a comprar un celular y llevas un presupuesto de una cantidad de dinero y llegas al lugar y te dicen, sí, tenemos para su presupuesto, pero hoy tenemos una oferta que solamente es el día de hoy. Y del presupuesto que llevas aumenta 1,000 o 2,000 pesos más. Pero es una oferta. Es una ganga que solamente vas a tomar el día de hoy. Y entonces la decisión que habías tomado de invertir cierta cantidad de dinero se ve afectado por una oferta que te dice que es mucho mejor. Así es el mundo. Ese es el tipo de... Y uno puede decir, pastor, pero es una buena oferta. Bueno, entonces tu decisión no contó. Entonces, ¿por qué no mejor te esperas y aguantas y dices, ok, si esta es una oportunidad, pero no tengo el dinero, me voy a esperar a juntar el dinero y cuando tenga el dinero seguramente tendré esa oferta? Pero creemos que el mundo nos presenta, nos presenta las mejores oportunidades, cuando Dios es el Dios de las oportunidades. Creemos que el mundo nos dice la única opción que tenemos para vivir, cuando Dios nos dice, yo tengo todo esto para darte y darte vida eterna. El asunto es que el problema está en que amamos las cosas del mundo porque las vemos continuamente, porque nos aferramos a ellas, porque creemos que es la única opción que tenemos, porque es lo que vemos, como esas ofertas que nos dicen que es la única oportunidad, que es por el único día, que es la única pieza. El mundo nos dice, si no es así, como yo te digo, se te van a ir todas tus oportunidades. Cuando el Señor dice que tiene Él mejores oportunidades para nosotros, dice que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, y que la gloria postrera es mayor que la primera. Amamos las cosas, amamos las cosas del mundo, nos aferramos a las cosas del mundo. Y por esa razón es que nos cuesta trabajo decidir desde lo espiritual, porque creemos que lo natural, lo terrenal y lo de la carne tiene mayor garantía de seguridad porque lo podemos ver. Pero ahí es precisamente donde entra la fe y la confianza en el Señor para poder creer que aunque no lo vemos, es posible. Que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que el justo por la fe vivirá. Así es como contrarrestamos la oferta que el mundo nos hace. No amando las cosas de este mundo. No aferrándonos a ellas. No creyendo que son la última oportunidad o que son la verdad completa y absoluta que tiene garantía porque lo podemos ver. Si tú tienes la incertidumbre y dices, bueno, sí, ok, bien, pero a Dios yo nunca lo he visto. Perdón, te soy honesto, yo tampoco lo he visto. Y sin embargo creo en Él, porque aunque no lo he visto, tengo la certeza de que Él está ahí, que Él escucha mi oración, que Él toca mi vida, que Él transforma mi vida, no por mi imaginación, sino porque he visto mi vida siendo tocada por el poder de Dios y transformada por el poder de Dios. Así es que, gracias.
Perdone usted, creo que ya me tengo que callar. Solamente termino con esto. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos, vamos a leer el 5 y el 6. Pastor, entonces, ¿cómo puedo hacer para que no ganen las cosas de la carne? No ames las cosas de la carne. No las ames. Déjalas pasar, despréndete de ellas. Si no es ahora y Dios tiene una oportunidad para ti, seguramente la tendrá mañana. Pastor, pero es lo que yo quiero. Bueno, entonces asume las consecuencias de hacer las cosas de la carne. Y ya vimos las consecuencias. Ya vimos lo que resulta por hacer las obras de la carne. Esos son sus resultados. Yo no quiero eso, perdón, no sé tú, pero yo no quiero eso para mi vida, ni para mi matrimonio, ni para la vida de mis hijos. Entonces yo no quiero que eso pase, entonces porque no quiero que eso pase, no lo voy a buscar, no lo voy a amar, no lo voy a anhelar, no voy a decidir a favor de eso. Voy a rechazarlo a mi vida. Yo quiero los resultados que trae el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que yo quiero para mi vida, para mi matrimonio, para la vida de mis hijos. Yo quiero tener paz en mi economía. Yo quiero tener que lo que haga todos los días sea bueno, sea benigno. Que la decisión que yo tome tenga consecuencias buenas para mí. Que a la gente que yo salude, lo que reciba sea un buen saludo como respuesta. En lugar de caras malgeniudas que me estén viendo con cara de desprecio y de rechazo porque no se sienten en paz conmigo. Porque la decisión que tomé no fue en el espíritu, sino en la carne. Romanos capítulo 8, dije que ya me iba a callar, ¿verdad? 8, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Si te ocupas de las cosas de la carne, como resultado tienes las obras de la carne. Si te ocupas de las cosas del Espíritu, como resultado tienes las cosas del Espíritu. Y para englobar todo, el apóstol Pablo resume en esto: el resultado del ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. ¿Qué anhelas? ¿Qué prefieres? Yo le decía a una persona, por puro sentido común, ¿qué quieres? Ni siquiera en cuestiones espirituales, ni siquiera en cuestiones de fe. Por puro sentido común, ¿qué quieres para tu vida? Si tú has experimentado un poco de sufrimiento en tu infancia, cuando eras pequeño, te tocó padecer un poco de hambre, te tocó padecer o ver a un padre que golpeaba a tu madre, o te tocó ver la violencia en tu hogar, o te tocó ver abusos en la escuela. Si tú viviste algo de eso, seguramente, por puro sentido común, procuras que a tus hijos no les pase. Dices, yo no quiero que mis hijos vivan eso. Y entonces lo que haces y construyes en torno a tu vida y a tu familia es para procurar que tus hijos no vivan lo mismo que tú viviste. Y bendito sea Dios si lo logras. Bendito sea Dios si haces que eso pase. Ahora, muchas veces, por más que nos esforcemos, a veces nuestros hijos también sufren y padecen las mismas cosas que nosotros sufrimos. Pero el puro sentido común te dice, no quiero que ellos lo vivan. Y algunos papás hasta bajan las reglas en casa para que sus hijos no padezcan y no sufran y no vivan cosas que tú viviste.
porque sientes que así es la manera de contrarrestarlo. El apóstol Pablo nos dice que la mejor manera de lograr las cosas del Espíritu es pensar en ellas y es ocuparte de ellas. Así es que la mejor manera de ser una persona espiritual es haciendo las cosas que son espirituales. No digo que te vuelvas un monje capuchino y te vayas, encierres en un monasterio y vivas ahí para que seas completamente espiritual. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ocuparte de las cosas del Espíritu, saber que hay un Dios, pensar en Él, tomar tiempo para orar. Y no estoy diciendo tomar un horario, estoy diciendo toma tiempo. Puedes hacerlo durante el día, puedes hacerlo cuando viajas, puedes hacerlo cuando te levantas, cuando te estás bañando, cuando te estás arreglando para ir al trabajo. Puedes estar orando al Señor, tener esa comunión con Él, es estar pensando en Él. El que piensa en las cosas del Espíritu, vive las cosas del Espíritu. Logra vida y paz. Si estás ocupándote de algo en este mundo, puedes estar pensando en Dios. Se los hemos explicado antes. Les hemos dicho antes que tú puedes estar haciendo algo y puedes estar orando a Dios. Puedes estar buscando a Dios. Lo que voy con este mensaje, hermano, es que no es difícil ser espiritual. Lo que es difícil es dejar de amar este mundo. Eso es lo que es difícil. Y entre más amamos las cosas de este mundo, más hacemos las cosas de este mundo. A mí me encanta el fútbol americano. Bueno, eso de que me encanta no es que sea así súper fan, pero me gusta el fútbol americano. Y ahorita ya empezó la temporada, la semana pasada ya fueron los primeros partidos. Y en la semana nos pusimos, mi hijo Josué y yo, a ver los resúmenes de los partidos. Son 16 partidos que se juegan en el transcurso del fin de semana. 16 partidos. Y entonces los empezamos a ver y estábamos viendo los partidos y nada más llegamos a la mitad. Al 10 llegamos a ver 10 partidos. 10 resúmenes, ni siquiera los partidos. 10 resúmenes de partidos que dura cada resumen entre 8 minutos, 10 minutos, ahí anda el resumen. Y los estábamos viendo y terminamos, nos teníamos que ocupar. ¿Qué íbamos a hacer? Nos íbamos a ocupar. El asunto es que yo podría seguirme viendo los resúmenes del partido. Creo que fue el viernes de la oración, ¿no? Sí, creo que era el viernes de la oración. Íbamos a hacer la transmisión de la oración. Llegaba la hora de hacer la transmisión de la oración y teníamos que prepararnos para la transmisión. Así es que paramos los resúmenes, dejamos de verlos y cada quien nos ocupamos en lo que teníamos que hacer. Y yo podía decir, pero yo quería ver los resúmenes y mira, hermano, desde que los empezamos a ver con mi hijo, no los he terminado de ver. Ahorita ya se vino el otro fin de semana, ya tengo otros 16 por ver, más los 6 que no vimos, ya llevamos 22 pendientes. Entonces, y se me irán acumulando y sé que no los voy a ver todos. Pero hay gente que no puede vivir sin ver el partido de fútbol. Hay gente que no puede vivir sin ocuparse de la fiesta de los amigos. Hay gente que no puede estar sin hacer... Eso es amor al mundo. No estoy diciendo que amas el pecado. No se refiere a eso el apóstol Juan. No dice, ¿por qué aman el pecado? Por eso la consecuencia es muerte. No, dice, aman las cosas del mundo. Le das prioridad a esas cosas antes que a las cosas espirituales. Toma tiempo para orar. Toma tiempo para leer. Piensa en el Señor. Piensa en su voluntad. Claro, puedes tomar tiempo para sentarte a ver una película. Puedes sentarte a ver un programa de televisión. Yo me acuerdo que había una señora en donde yo estuve rentando alguna vez un cuartito donde viví cuando era soltero. Y ahí estuve viviendo un tiempo, no mucho, unas semanas nada más. Y la señora tenía una regla. Podías pedirle lo que quisieras, a la hora que quisieras, en el momento que quisieras y cuanto quisieras. Pero lo que era de 6 a 9 no estaba disponible para nadie. Porque de 6 a 9 eran sus telenovelas preferidas. Podría estarse cayendo la casa, podría estar sucediendo el terremoto de lo que fuera, podría estar asaltando a la vecina, podrían estar haciendo lo que quisieran. Pero de 6 a 9 ella se conectaba frente a la televisión y ya no hacía nada. Después sí, hacía
el quehacer, las cosas, daba de cenar a su familia, lo que se fuera. Pero de 6 a 9 no la movías de su tiempo de telenovelas. Así estamos. De repente nos afanamos tanto por las cosas de este mundo que no podemos estar sin ellas. Y ese es el problema. Eso nos va a llevar a decidir en la carne, no en el espíritu. Que tu alimento sea, que tu comida y tu bebida sea hacer la voluntad de tu Padre. Y que puedas encontrar en el Señor el reposo y la paz que necesitas para tomar siempre las mejores decisiones. Mi consejo es, no ame las cosas de este mundo. Y la forma de hacerlo es volviendo a tu primer amor. Porque podemos hacer muchas cosas espiritualmente, pero si algo Dios quiere es que lo amemos a Él. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Porque esto pasará, pero el eterno, lo que Dios ha reservado para nosotros, es para siempre. Hermanos, vamos a orar. Que ya dije que me iba a callar y vamos a callar. Es un problema. Es un problema esto de la garganta, pero creo que ya tenemos que orar. Yo espero que esta decisión de la que hemos hablado hoy te lleve a ser más espiritual. Porque en ello tendrás la confianza y la certeza de que Dios está en control, que Él tiene reservado lo mejor para ti y que vas a disfrutar de ello y vas a poderlo experimentar y vivir a la plenitud de lo que Dios ha hecho por ti. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de quitártela. El Señor te la otorgó. Él quiere que la disfrutes. Él quiere que tengas esa plenitud. Lamentablemente nuestras decisiones nos llevan a tener más pérdidas que ganancias. Así es que a veces es como un juego de póker. A veces tienes que saber cuándo decir, no, no voy. Eso no es para mí. Aunque parezca que la ganancia va a ser mucha. Aunque parece que vas a ganar. A veces no te das cuenta, pero el otro tiene una mejor jugada que tú y te puede quitar todo lo que tienes. Así es que el propósito de caminar en el Espíritu es saber cuándo decidir no, cuándo parar, cuándo no conceder tu voluntad a un deseo, a un anhelo de tu corazón que puede ser contraproducente y puede ser dañino para ti. Andar en el Espíritu te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Andar en el Espíritu te va a dar una mejor resiliencia, una mejor resistencia ante las pruebas. Una capacidad de sobreponerte rápido ante las circunstancias, porque la fe y la fortaleza en el Espíritu te levanta en medio de toda situación. Porque así como dice la palabra, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Porque Él está con nosotros. Porque su vara y su cayado nos infunden aliento, nos dan la fortaleza, el ánimo para seguir. Por eso es importante andar en el Espíritu. Oremos pues, y que el Señor te dé la capacidad, la fuerza y la habilidad de decidir por las cosas espirituales, para que tengas vida y paz. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces por nosotros. Porque tú nos amas y nos bendices y porque quieres lo mejor para nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu bendición sea sobre todos ellos, sobre todos los que nos escuchan, sobre nosotros que estamos aquí. Hoy, Padre, nos ponemos de acuerdo con tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, ser más sensibles a lo espiritual.
tener discernimiento, tener la capacidad en el Espíritu para levantarnos, para fortalecernos en la fe, para llenarnos, Señor, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Y que podamos alcanzar y que podamos lograr tener esa vida espiritual, esa plenitud en el Espíritu que nos haga fuertes, sabios, entendidos y cosechemos en nuestras vidas los frutos del Espíritu. Padre, te pido por toda la iglesia, por todos aquellos que están oyendo este mensaje. Te pido, Señor, que reciban la capacidad espiritual para andar en el Espíritu. Que su amor no esté centrado a las cosas de este mundo, sino que su amor esté centrado en ti, en las cosas de son del Espíritu. Y que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón y que fortalezca nuestro ser interior para que seamos más y cada día más alineados con tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendigo a tu iglesia y creo con todo mi corazón que todos aquellos que escuchen este mensaje podrán disponer su corazón, podrán disponer su entendimiento para alinearse a la vida del Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Como decía al principio, seguiremos orando todo el resto de septiembre y llegaremos a octubre, hasta el 11 de octubre, y estaremos orando los miércoles y los viernes en una conexión por medio de Zoom. Eso no lo estamos publicando en las redes sociales, no lo estamos publicando en Facebook, ni lo estamos publicando en YouTube. Eso solamente es aquí entre nosotros, entre la iglesia Manto Nuevo, para que estemos orando, intercediendo por nuestro país, por nuestras autoridades, por la misma iglesia, por sus necesidades personales. Estaremos orando en vivo, hacemos una conexión con Zoom, nos conectamos los que van a estar orando ahí y estamos poniendo estas peticiones delante del Señor. Si tú quieres conectarte, enviamos el enlace a través de los grupos de WhatsApp de la iglesia, de la comunidad Manto Nuevo, para que recibas esta conexión, ingreses. Es la misma plataforma que usan tus hijos para recibir sus clases. Bueno, la mayoría de ellos lo usa. Así es que te puedes conectar a través de Zoom para estar presente en la oración que estamos teniendo en vivo. Estamos orando por regresar pronto ya al templo, que el templo se reabra y que podamos todos congregarnos ahí. Estamos orando para que así sea pronto, así es que pensamos, creemos, pienso yo y siento en mi corazón que lo haremos ya en octubre, pero al final de cuentas no es nuestra voluntad. Estamos orando por hacer la voluntad del Señor y así lo haremos. Así es que confíen en ello. Hermanos, las clases de los niños están en la descripción del video para que usted pueda descargarlas, acceder a ellos. Déjenos sus mensajes, déjenos sus saludos. Les agradecemos su compañía. Cuando terminemos la grabación la transmisión aquí en vivo a través de Facebook, vamos a bajar el video y lo vamos a subir a YouTube para que en YouTube también lo puedas ver y lo puedas compartir a través de YouTube. Gracias a todos, gracias por estar con nosotros, por su fidelidad, por su constancia, por su fe y confianza en el Señor. Y a los que nos visitan de otros ministerios, a los que no pertenecen a otro ministerio, bienvenidos sean. Esta es su casa, sean todos bendecidos y que Dios sea con todos ustedes. Estamos queriendo ya retomar las actividades en el templo, pero por lo pronto, en lo que Dios nos permite y nos presta vida, estaremos haciéndolo aquí a través de las redes sociales. Les amamos, les bendecimos y nos vemos en el próximo video. No se pierdan el martes todavía... No, el martes ya no, ya terminé el tema de reposo del Señor. Pero el martes tengo un mensaje muy bueno para ustedes, así es que no te lo pierdas. Ese es en vivo aquí a través de Facebook. Ya luego lo subimos a YouTube. Pero si nos quieres acompañar el martes a las 8 de la noche, la enseñanza de la comunidad Manto Nuevo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, estaremos teniéndolo aquí en Facebook, martes 8 de la noche. Y el miércoles a las 9 de la noche la oración. El viernes a las 9 de la noche la oración a través de Zoom. Y el sábado tenemos otra vez Vida de Fe y Café. Cometí el error durante 2 semanas de anunciar que iba a estar el doctor en ciencias Humberto Sosa Azuela, que iba a estar con nosotros
Este sábado, el sábado de ayer, fue un error mío de calendario, me equivoqué y tuvimos la entrevista con el profeta Neftali Giluna el día de ayer, que muy buena, por cierto, les recomiendo que la vean, está aquí en Facebook. Y el próximo sábado, ahora sí, ya confirmado, ya garantizado, estará el doctor en ciencias Humberto Sosa Azuela. Él estará con nosotros, va a ser una charla muy, muy interesante. La verdad es un hombre metido en la ciencia, en la robótica, es diseñador de robots. Él ha contribuido, él ha salido en los medios públicos, en los medios masivos de comunicación, por su participación en la construcción. Él fue el que diseñó y construyó el robot que se usa para satinizar los hospitales en las áreas COVID. No sé si ya está funcionando ese robotcito, pero él es el diseñador y constructor de ese robot, junto con otros más, claro. Pero es él, ha ganado muchos premios nacionales e internacionales. Va a estar muy buena. Yo creo que vale la pena que lo escuches. Ahora sí, sin temor a equivocarme, el próximo sábado a las 9 de la noche tendremos nuestra conexión en vivo con el doctor Humberto Sosa Azuela. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por todo, por su compañía, y nos vemos en la próxima transmisión. A mí se me cierra más la garganta cada vez, pero nos vemos en el próximo. Oremos para ser despedidos. Gracias a todos. Déjenos sus comentarios, mándenos sus peticiones de oración, mándenos sus fotos de que están viendo la transmisión en vivo. Nos fortalece mucho verlos, así es que esperamos sus mensajes. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque la iglesia se convoca y asiste a esta convocación y están con nosotros en esta transmisión. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tienes reservadas cosas extraordinarias para nosotros, para nuestro ministerio, para nuestras vidas y familias. Y creo, Señor, que este es el tiempo de recibirlas. Te damos la gloria y pedimos en el nombre de Jesús que disfrutemos, Señor, cada uno de nosotros en familia y de manera personal podamos disfrutar tu presencia, tu compañía, y saber, Señor, a todo el tiempo y a cualquier hora que estamos en comunión contigo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Damos gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.